Antes de comenzar a trabajar en el armado de la computadora, debemos tener en cuenta ciertas precauciones generales. Primero, trabajar en un área ordenada y con los implementos necesarios para realizar la tarea. Segundo, verificar que ningún componente esté conectado a la corriente eléctrica. Tercero, descargar la estática del cuerpo con pulsera antiestática o en su defecto tocando un objeto metálico conectado a tierra. Las herramientas necesarias son tester o multímetro digital, destornilladores Phillips y de paleta, pinza de punta fina. Los componentes del gabinete son fuente, placa madre, microprocesador, módulo de memoria RAM, tarjeta de expansión, disco duro, disquetera y lectora de CD y cable de datos. Antes de instalar la fuente en el gabinete debemos tener en cuenta las siguientes precauciones. Primero hay que verificar que el regulador de voltaje esté en 230 volts, que lo ubicamos en la parte trasera de la fuente. También hay que comprobar la continuidad del cable con el tester, colocando el tester en la unidad más pequeña del ohmímetro y conectamos cada cable en cada extremo de la fase. Si la fuente es AT, debemos comprobar que los cables de la llave bipolar estén bien colocados. Se deben colocar los claros juntos en una misma fase y los oscuros en la otra fase. Para poder comprobar el funcionamiento de la fuente, primero, si es una fuente AT, debemos encender la llave bipolar presionando el botón de la misma. Si es una fuente ATX, debemos hacer un puente entre el pin 14, que es el Power Switch On, y 15, que es la tierra del conector P1 para cerrar el circuito. Después hay que conectar la fuente a la red de UTE. También comprobamos los voltajes de los conectores Molex y Floppy. Si es una fuente AT, comprobamos también los conectores P8 y P9. Y si es una fuente ATX, tenemos que comprobar el conector P1. Esto lo hacemos colocando el tester en 20 volts de corriente continua y conectando el cable negro en el cable de tierra del conector y cable rojo en cualquiera de los otros cables del conector, para que el tester nos muestre el voltaje de salida de la fuente. Luego de hacer todo esto, ya podemos instalar la fuente en el gabinete. Si tenemos una fuente que funcione y al conectarla en la placa madre no enciende, es porque la placa madre está averiada. Si funciona, desconectar todo nuevamente y atornillar la placa madre al gabinete. Antes de instalar el micro en la placa madre hay que tener en cuenta las siguientes precauciones. Antes de empezar la colocación, asegurarse de que el micro es compatible con el socket. Hay que tener cuidado de no tocar los pines ni el núcleo del micro y lo más importante, no introducir bruscamente el micro en el socket para no dañar los pines. Colocación. Para empezar a colocarlo, primero hay que levantar la palanca del socket para poder introducir el micro. Antes de colocarlo hay que ver la mueca que tiene el socket, que es la que indica en qué posición colocarlo. Una vez insertado el micro, bajar la palanca del socket hasta que queden presionados los pines. Luego de esto resta colocar el fan cooler y termina la colocación del micro. Al proceder con la colocación de los módulos de memoria RAM, también tenemos que tener en cuenta precauciones como no tocar los pines ni los chips del módulo para evitar cualquier daño posible. Al comenzar la colocación, lo primero que debemos saber es qué tipo de módulo de memoria podemos colocar. En este caso podemos ver por su forma que es un zócalo para módulos DIMM y que en el corte dice 3,3 voltios, que es el voltaje con el que trabaja. Así sabemos que si tiene un solo corte y 3,3 voltios, debemos instalar un módulo DIMM SDRAM SDR de 3,3 voltios. Ahora hacemos coincidir el corte del zócalo con el del módulo de forma perpendicular a la placa, y con ambas pestañas abiertas presionamos hasta que las pestañas aseguradoras traben el módulo. Al colocar las tarjetas de expansión, básicamente debemos tener en cuenta las mismas precauciones que al colocar los módulos RAM.
Lo colocamos de manera perpendicular a la placa, haciendo coincidir los cortes del zócalo con los de la tarjeta. Presionamos hacia abajo hasta que se encastre. Una de las precauciones básicas que debemos tener en cuenta para la colocación del disco duro es no moverlo bruscamente, ya que su estructura interna es móvil. Luego debemos configurar el disco duro basándose en las indicaciones impresas en el mismo, sobre las posiciones de los jumpers maestro y esclavo, generalmente ubicados en la parte inferior de los discos. A continuación, conectar cable de datos que también para su debida colocación lleva una franja en uno de sus extremos, el cual nos indica que corresponde al pin 1, al igual está marcado en la placa del disco duro. Al conectar la lectora o grabadora de CD o DVD, debemos seguir el mismo procedimiento que con el disco duro. Luego, para conectar la disquetera, debemos colocar un conector floppy en lugar de una Molex. El resto del procedimiento es igual. Ahora resta conectar los periféricos básicos a su puerto. Conectamos el monitor al puerto VGA del back panel, el módem lo conectamos al puerto RJ45, el mouse al puerto PS2 verde y el teclado al violeta. Los parlantes los conectamos a la salida de audio color verde. Primeramente debemos entrar al setup de nuestra BIOS para modificar la secuencia de boteo. Debemos configurarlo para que el sistema arranque desde la lectora de CD. Para entrar al setup debemos presionar la tecla que nos indica durante el arranque, en este caso es F2. Una vez en el setup, vamos al menú Bot y allí configuramos en el primer lugar de la lista el boteo de la lectora del CD. Ahora colocamos el CD de instalación del sistema operativo. En este caso usaremos Windows XP Serial Pack 3 y reiniciamos la computadora. Ahora la computadora arranca desde la lectora donde colocamos el CD de instalación y se nos muestra el programa de instalación de Windows. Una vez que se cargan los archivos se nos muestra una serie de opciones en pantalla. Presionamos Enter para instalar Windows XP. Luego se nos despliega el contrato de licencia de Windows XP, presionamos F8 para aceptar. En una nueva pantalla se nos despliega dos nuevas opciones. Presionamos Escape para continuar la instalación de una copia nueva de Windows XP. Ahora se nos dan tres opciones relacionadas con las particiones. En este caso queremos eliminar la partición C2 puntos, por lo que teniéndola seleccionada presionamos la tecla D. Se nos pide una confirmación para eliminar la partición de sistema. Presionamos Enter para aceptar. Nuevamente nos pide confirmación, presionamos L. Nos vuelve a la pantalla con las tres opciones sobre particiones. Ahora nos muestra que existe espacio no particionado. Presionamos la tecla C para crear una nueva partición en ese espacio. Escribimos el tamaño de la partición y presionamos Enter. En este caso le asignamos todo el espacio disponible. Volvemos a las opciones y ahora se nos muestran las dos particiones. Seleccionamos C2 puntos y presionamos Enter. Seleccionamos el sistema de archivos con que vamos a formatear la partición. Nosotros usamos NTFS. Presionamos Enter y luego esperamos que se formatee. Luego de formatear, comienza a instalarse y configurarse el Windows. La primera configuración que debemos realizar es el idioma. Luego nos pide colocar un nombre y como opcional una organización. Una vez completo este paso nos lleva a otra pantalla donde debemos escribir el código de nuestro producto. Si el código es correcto, elegimos un nombre para el equipo y si queremos una contraseña. Después configuramos fecha, hora y zona horaria. Windows guarda la configuración. Una vez que quede instalado en nuestro equipo el sistema operativo, la computadora se reiniciará y cargará el Windows. Windows XP nos pide realizar ciertas configuraciones sobre contraseñas, seguridad, usuarios, etc. Una vez que terminamos con esto, nos lleva directamente al escritorio. Antes de poder utilizar la computadora necesitamos instalar los drivers o controladores de hardware. Cuando se nos abre la pantalla de opciones, seleccionamos cada opción para instalar los drivers necesarios. Después de haber instalado todos los drivers, reiniciar el equipo.
Una vez finalizada la instalación del sistema operativo, es conveniente configurar nuevamente el setup de la BIOS para que vuelva a bootear desde el disco duro.